La noción propiamente tal es una noción importada desde el mundo anglosajón. Los anglosajones han hablado, la jurisprudencia norteamericana lleva 200 años hablando de bioproceso y es bastante más complejo de cómo lo entendemos acá. Tiene incluso una faceta sustancial, no solo procesal. Y esto es importante porque entonces nos podemos equivocar cuando uno importa alguna idea. Uno las trae de otro contexto y las lee en su realidad y a veces las lee mal o las lee de una manera que produce resultados que nos pueden dejar un poco insatisfechos. Fíjese que el debido proceso en América Latina y en Chile, voy a hablar en particular, se ha entendido como una cuestión casi formal. O sea, un estándar formal, rígido. Hay notificación a la parte debidamente emplazada, se cumplió el debido proceso. Y hay autores que han dicho con razón, eso permitió algo que sería impresentable en los países donde se crea esa noción, que procedimientos escritos de larga duración, donde las partes no veían nunca al juez, fueran considerados procedimientos con debido proceso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estaba bien notificada la persona, punto. Esa mala prensa, o sea, esa mala utilización de la noción de debido proceso ha generado cierta legitimidad a procedimientos fundamentalmente escritos que, si uno lo analiza desde los componentes básicos del debido proceso, no lo superan. Y no digo los componentes que a mí se me ocurren del debido proceso, sino que voy a intentar sostener que esos componentes de debido proceso están en los tratados internacionales que, además, de acuerdo a las propias normas peruanas que estaba mirando, también es una fuente obligatoria para los jueces, los tratados internacionales. Eso sí que está también en el caso de la reforma procesal chilena. Y básicamente tres ideas son entonces las que voy a exponer. La primera es que el debido proceso es un principio, no una regla. Esto es lo primero. Lo segundo, que el contenido básico de ese principio es algo parecido al derecho justo, al juicio con garantías. Esa es básicamente la segunda idea. Y la tercera es que, supuesto lo anterior, que el debido proceso es un juicio justo, el mecanismo procesal que más se acerca a eso es el procedimiento oral o el juicio oral, con ciertas condiciones. El juicio oral se acerca con ciertas condiciones. No basta colocar en la ley, como ha sido tradición en América Latina, que el juicio será oral. No, el juicio será oral, pero con ciertas condiciones. Si se cumple con esas condiciones, entonces estamos lo más cerca a un juicio de buena calidad o de buen estándar de debido proceso. Y parto por lo primero, porque la primera afirmación, lo decía ayer, fue común entre nosotros. Casi un debate como superado, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo con que es un principio y no una regla. La pregunta, bueno, pero ¿y eso qué significa? Cuando uno dice, mira, el debido proceso es un principio y no una regla, ¿qué estamos diciendo? ¿Tiene importancia para la realidad o este es un debate entre académicos y gente de los manuales de derecho? No. Fíjese que lo que se quiere decir es algo bien sencillo. Después, cuando explique algo de tutela, voy a explicar de esto de nuevo, pero la idea básicamente es la siguiente. Cuando decimos que el debido proceso es un principio, lo que queremos decir es que es una norma jurídica con un contenido abierto, con un contenido indeterminado, que expresa un valor, pero que no establece un resultado específico. Las reglas son normas, igual que los principios, pero cuyo contenido es específico y determinado. Por ejemplo, una regla, tomo una regla del Código del Trabajo chileno, es que, mire, el contrato debe escriturarse dentro de un plazo de 15 días, dice el artículo 9 del Código del Trabajo. No dice más o menos en 15 días, o inténtelo, no. Si usted aplica la regla, tiene dos resultados posibles, o la conducta se ajusta o no se ajusta. En cambio, los principios tienen un contenido mucho más indeterminado. ¿Qué es la primacía de la realidad? ¿Cómo sé si se cumplió o no exacta y específicamente con la primacía de la realidad? Lo que uno diría no, es que no hay un comportamiento ajustado o no a la primacía. Hay ciertos grados de acercamiento a la idea. Los principios no ordenan algo específico y determinado, sino que dirigen hacia un resultado la conducta. No sé si me entiende. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos importan la idea de los derechos fundamentales, después vamos a sostener esto mismo. Yo sé que esto es importante que tengan en cuenta que
esto traiciona la noción clásica que teníamos de principio. Esto es como meter una terminología nueva en ciertas tradiciones. Para nosotros los principios, digo, yo estoy seguro que para todos nosotros, eran grandes ideas que inspiraban las normas y estaban así como medias metafísicas, estaban detrás de la ley, eran las ideas madres, todos escuchamos hablar. Bueno, en la terminología que estamos proponiendo, los principios no son eso. Los principios no son grandes ideas, no, son normas. La diferencia es que su contenido es un contenido abierto. Yo siempre me doy cuenta que la gente lo entiende bien cuando uno hace el símil civil de obligaciones de resultado y de medio. Porque claro, es una noción más que la tenemos más en el cuerpo. Los principios tienen algo así como obligaciones de medio, principio de igualdad. Intente llegar al máximo de igualdad posible, pero no hay un resultado específico. Las reglas, en cambio, se parecen a las obligaciones de resultado. O se logró o no se logró. Bueno, cuando decimos que el debido proceso es un principio, estamos diciendo esto. Estamos diciendo que es una idea, un valor, una norma, al cual uno se puede acercar más o menos. Por eso cuando alguien dice yo tengo derecho al debido proceso, no nos dice exactamente lo mismo para todos los casos y para todas las situaciones. Nos dice yo tengo derecho a un debido proceso en la medida de lo posible. ¿Dónde está lo posible? Dependiendo si hay otros bienes relevantes que haya que cultivar o cautelar. No sé si me queda clara la explicación. Yo tengo derecho al debido proceso. Por ejemplo, lo voy a plantear en un término de la doble audiencia, que está en la norma constitucional peruana, según nos contaban. Yo le aseguro que sea un principio en una regla, porque bastaría que yo me pusiera a revisar las leyes peruanas y de seguro encuentro más de un procedimiento donde no hay doble audiencia. ¿Se está incumpliendo la norma de la doble audiencia de la Constitución? Probablemente usted... Doble instancia, perdón, doble audiencia, doble instancia. Usted mira, no, pero es que hay ciertos casos que por la entidad de lo que está comprometido no hay doble instancia. Porque sería bastante irracional, no sé si estamos de acuerdo, que todo tuviera doble instancia y, no sé, una infracción de tránsito terminara en una corte. Eso cualquier sociedad diría, bueno, aquí lo estamos haciendo mal. ¿Se fija? O sea, los principios son ideas, normas abiertas que admiten soluciones intermedias. No se logra o se logra. Hay muchos casos de esta manera. El debido proceso es eso. Cuando yo digo debido proceso, estoy diciendo que hay cierto contenido, una norma que ordena hacer algo hasta cierto punto. ¿Cuál es el punto? Ahí viene la complejidad, por supuesto. Que existan otros valores importantes que cultivar o que cautelar, lo que decía. O sea, la sociedad dice, mire, está bien, tengo un compromiso con todos mis ciudadanos por debido proceso, pero no puedo garantizar a todos el mismo debido proceso. La Corte Suprema Norteamericana dice esto de esta manera, dice, mire, las personas tienen derecho a un juicio justo, no a un juicio perfecto, dice. Son dos cosas distintas, ¿estamos de acuerdo? Y esto es importante porque si uno suma así el debido proceso, tiene la flexibilidad para entender categorías que de repente nos conmueven. Yo entiendo que, insisto, la falta de recurso de apelación tiene que ver con esto. ¿Cómo puede no haber recurso de apelación? Bueno, puede no haber porque la sociedad puede decidir que hay asuntos que se conocen en única instancia. Y ahí viene el punto. ¿Es parte del debido proceso tener doble instancia? Nosotros ya respondíamos que si usted mira el debido proceso como un principio y además lo construye desde los tratados internacionales, no es parte del debido proceso doble instancia. Sí el derecho a recurso, pero bueno, ya voy sobre esto. Fíjese entonces que este es un principio, y ahí aparece una noción que es muy popular, yo no sé si en Perú, yo creo que también, porque ustedes tienen un tribunal constitucional, y donde hay tribunal constitucional, esta noción se ha puesto de moda, que es la ponderación, que es la idea de, mire, que es como se trabaja con principios. Cuando hay dos principios en conflicto, hay que intentar buscar una solución intermedia. Yo después voy a explicar, si a alguien le interesa esto un poco más, cuando hablemos de tutela, porque los jueces del trabajo en Chile tienen este problema ahora. El empleador le dice que tiene derecho a propiedad sobre la empresa y resulta que el trabajador dice que al mismo tiempo tiene derecho a la vida privada en la empresa. Pregunta, ¿cómo saca el juez la solución? Por eso que los jueces chilenos ya están mucho más acostumbrados a hablar de principio y de regla. La idea de principio nos plantea el problema de la ponderación. ¿Cómo soluciona un problema tan complejo como ese? Bueno, vuelvo sobre eso, porque estamos hablando de debido proceso. El debido proceso es un principio que tiene un contenido abierto. Un ejemplo interesante de ponderación del debido proceso es
el monitorio precisamente, procedimiento que ya algo se ha explicado. Uno podría decir, pero ¿cómo el juez falla en algún sentido antes de haber escuchado al empleador? Bueno, a mi juicio ahí hay un ejercicio de ponderación entre el estricto debido proceso que habría obligado a tener defensa previa con el principio de acceso a la justicia. Necesitamos el de tutela judicial efectiva, necesitamos cierta rapidez, cierta celeridad. No todos los casos deben derivar en un juicio y por lo tanto vamos a admitir que, aun cuando se reconoce el derecho a defensa, solo se va a reconocer cuando el demandado active el contradictorio. Y uno podría decir, bueno, ahí hay una rebaja en la intensidad del debido proceso que tiene como compensación otro principio importante. ¿Cuál? El acceder a la justicia. Yo creo, yo esto lo digo a propósito del debido proceso, pero esto no explica, esto no, a mi juicio explica mejor lo que muchas veces hace el legislador, que es hacer ponderaciones. Mire, estoy mirando dos bienes importantes, no puedo garantizarlos los dos al mismo tiempo. Y entonces llega a resultados intermedios. Con el debido proceso pasa esto. Yo esto lo digo en algunos ambientes en Chile, y creo que en Perú también sería parecido, la gente me mira con desconfianza, como el debido proceso es un derecho que no se pondera, que no se sopesa. Claro, porque usted está entendiendo el debido proceso como una regla. Entonces lo está entendiendo como un contenido determinado, específico. Ojo, parece esa persona más garantista, entre comillas, porque el debido proceso es una regla y cualquiera de baja de intensidad es una infracción. Eso solo entre comillas, porque cuando uno le pregunta a esa persona qué entiende por debido proceso entiende puras cuestiones formales. Por ejemplo, en Chile, cuando el proceso laboral duraba 4 años o 3, nadie cuestionaba que eso vulneraba el debido proceso. Y uno de los elementos, como voy a explicar ahora, central del debido proceso, es el plazo razonable. Si puede usted que me notifique, que cumpla con las formas, pero si usted se va a demorar 4 años en resolver mi problema, tengo un problema de debido proceso. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, el debido proceso como principio significa una idea abierta que tiene una concreción dependiendo con qué esté colisionando, con qué esté entrando en conflicto. Bueno, pero ¿cuál es el contenido del debido proceso? El contenido del debido proceso es un contenido abierto. Esto no debería asustarnos mucho. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, pero yo prefiero el contenido específico, danos una lista, A, B, C, D. Bueno, no tengo esa lista. Voy a dar algunas nociones, porque creo que nadie la tiene. Si nos pusiéramos a discutir, como todo derecho fundamental, qué es lo que lo compone, siempre vamos a tener discusiones sobre qué es lo que lo compone. Son nociones abiertas que expresan la idea de un juicio justo. Ahora, ¿qué es un juicio justo? Si nos ponemos a discutir aquí, probablemente tengamos varias nociones distintas de un juicio justo. Va a depender de nuestra ideología, probablemente. Si alguno, bueno, aquí no ocurre porque son jueces, pero si esto fuera un auditorio de abogados, yo le aseguro que los abogados de empresa se moverían más hacia la idea de las formalidades y el plazo les resulta completamente irrelevante. En cambio, los abogados de trabajadores pondrían a la celeridad como una idea central del debido proceso. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, pero ¿cómo decidimos cuál es ese contenido? Yo aquí voy a proponer la idea de leer desde los tratados internacionales, vigentes para Perú como para Chile, cómo se puede construir un determinado contenido básico de juicio justo o juicio con garantías, que es la referencia básica del debido proceso. Y ahí fíjese que aparecen varias características, varios elementos importantes del debido proceso. El primero es que el asunto se conozca ante un juez imparcial. Nadie podría dudar que esto es una garantía del debido proceso. Por eso cuando a uno le preguntan cómo se compatibiliza el principio de aportación de prueba del juez con la imparcialidad, claro, hay un problema que hay que responder, porque ese es un cuestionamiento importante. Y es importante porque un elemento central del debido proceso es el juez imparcial. Eso está garantizado en todos los tratados internacionales y en todas las constituciones. Por eso que no ahondemos mucho en el juez imparcial. Ahora, una sola cuestión que quedó pendiente de una pregunta anterior. ¿Qué es imparcialidad? Es una pregunta importante, porque la pregunta puede ser, el juez puede ser imparcial, pero la regla que esté aplicando no, y el resultado sea absolutamente parcial. Un poco lo que decía Rodolfo,
tratar al trabajador y al empleador como iguales en torno al acceso a la prueba puede ser una norma muy parcial. Por lo que explicábamos antes, yo tengo que probar una lesión de un derecho fundamental. Toda mi prueba depende que yo pueda acceder al dominio empresarial. La norma dirá, no, mire, ¿sabe qué? Igualdad de armas. Usted consígasela como pueda. Ahí la norma me está tratando muy parcialmente. Me está dejando en la práctica sin prueba. Por lo tanto, ojo con eso, no es tan sencillo decir, acuérdense esa noción clásica de decir, lo imparcial es lo igual, pero lo igual supone que haya personas en igualdad de condiciones. Y ahí nos pondremos a discutir, pero hay que tenerlo en cuenta que la igualdad no es necesariamente la igualdad formal. De hecho, el derecho del trabajo, la ley peruana lo dice abiertamente, que el juez deberá estar preocupado por la igualdad material de las partes. Bueno, ahí hay una idea valiosa en la propia ley. Lo importante es que eso, más allá de una declaración de principio, tiene que ver con la operación práctica del derecho en este punto. Bueno, pero el juez imparcial es una garantía. ¿Estamos? Lo segundo, en el contenido del debido proceso, tiene que ver con el plazo razonable. Y aquí lo menciono nada más porque, claro que es parte del contenido. Lo menciona expresamente el artículo 8º de la Convención Americana. Debido proceso es plazo razonable. Pregunta, ¿cuántos procedimientos, no solo laborales, civiles, penales, cumplen este estándar mínimo de los tratados internacionales? La Corte Interamericana no ha definido nunca, y no creo que lo haga porque no sería sensato, cuál es el plazo razonable. Pero todos entendemos que un proceso laboral, como ocurría en Chile, que duraba 3 años, no era un plazo razonable. De hecho, el resultado era, como yo lo explicaba, dramático. Los trabajadores estaban dispuestos a transar sus derechos en mínimos a resultas de lo irrazonable que era el plazo de solución del conflicto. Plazo razonable, no vale la pena insistir mucho, yo creo que todos podemos entender dónde sí hay plazo razonable y dónde no hay plazo razonable. El tercer elemento, fíjese, y este es muy importante, tiene que ver con el derecho a ser oído o el derecho al juicio propiamente tal. Y aquí es importante porque fíjese que es donde me centro en lo que nos importa a nosotros. Cuando la Convención Americana dice que el debido proceso tiene como componente el derecho a ser oído, ¿qué está diciendo? ¿Qué es el derecho a ser oído? Y aquí la interpretación, yo no quiero entrar en un debate, aun cuando tengo mi preferencia en este debate, una posibilidad es decir, mire, los sistemas escriturados niegan absolutamente este derecho a ser oído. Porque yo puedo interpretar de dos maneras el derecho a ser oído. Mire, ser oído significa que con un papel también estoy siendo oído. Y ahí entonces yo digo, el derecho a ser oído lo interpreto en mínimo. Basta con que el juez conozca lo que pienso, da lo mismo si lo conoce oralmente o por escrito. Y entonces, si uno dice esto, entonces los procedimientos por escrito cumplen con el estándar del debido proceso. Distinto es que yo hago una interpretación diciendo, ¿sabe qué? Derecho a ser oído es el derecho a audiencia. Y entonces, por regla general, los procedimientos escritos no cumplen con el estándar del debido proceso. No quiero entrar en ese debate, solamente lo menciono como dos interpretaciones posibles. Veamos la interpretación que nos interesa. Quienes dicen lo segundo, dicen, mire, la única posibilidad de que se cumpla con garantías de debido proceso es que el procedimiento sea oral, que el juicio sea oral. El derecho a juicio del que habla la Convención Americana es el derecho a la audiencia oral. Por lo tanto, la oralidad es el único mecanismo idóneo para garantizar el debido proceso. Yo sé que eso es chocante porque hemos vivido todos con procedimientos escritos, pero esta es una idea que está en una parte de la doctrina importante. Pero esa audiencia tiene que tener ciertas garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, la primera y obvia es la inmediación. No basta que yo me escuche el juez en una audiencia, tiene que haber inmediación. ¿Qué significa? La inmediación puede tener dos sentidos. La inmediación puede ser que el juez escuche mi argumentación o que yo pueda producir la prueba frente al juez. Bueno, centralmente lo segundo. Inmediación significa que el acceso a la prueba va a ser inmediata y directa por el juez. Ayer lo hablamos, ¿no? Hay razones técnicas, no solo de debido proceso, la calidad de la información. Dicho esto, una cuestión interesante es lo segundo, la contradicción. La audiencia debe ser de contradicción, la contrariedad.
y fíjese que este es una garantía que está expresamente en el artículo 8º de la Convención Americana. El derecho a contravertir tanto las premisas fácticas como jurídicas de la contraparte. Que todo el material, sea fáctico o jurídico del juicio, va a ser susceptible de contraversión, o sea, de poder ser discutido frente al juez. Ese es un principio fundamental, un elemento normativo expreso de la audiencia justa. Y en tercer lugar, me apuro un poco, tiene que ver con la publicidad. O sea, la audiencia tiene que ser con inmediación, con contrariedad y pública. ¿Qué significa pública? También está en el artículo 8º de la Convención Americana. Esto es muy importante. La audiencia pública significa dos cosas: que para las partes hay acceso a la información, pero además, segundo, que para el público, para la sociedad, el acto de justicia es un acto transparente, sin opacidad. La reforma procesal laboral en Chile garantiza expresamente la publicidad. Y esa publicidad permite a uno tener un control de lo que los jueces y las partes están haciendo. Mire, aquí lo voy a leer. Es importante la publicidad. Mire lo que dice la Corte Interamericana, en un caso que además condena a Chile, que es el caso Palamara, sobre la publicidad. Dice: la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público. O sea, fíjese que aquí el juez tiene que estar sometido al escrutinio público. Esa publicidad en el caso chileno se da por dos vías muy interesantes. Física, uno puede ir a ver las audiencias. Esto parecería algo obvio, pero por ejemplo en familia los jueces restringen el acceso del público. Porque no es lo mismo fallar, estar en una audiencia. ¿Sabe cuál es el efecto práctico que hay en la cultura judicial chilena, en el foro? Todo el mundo sabe los jueces que manejan bien el sistema oral y quienes no. Conozco una región, una ciudad en particular, Valparaíso, donde hay 3 jueces y todo el mundo sabe qué jueces sí sabe manejarse con el sistema de oralidad y cuáles no. Y los abogados cambian su estrategia porque se me tocó la jueza tanto, que no sabe de oralidad. Y por lo tanto, además, los mismos abogados dicen, y todo el mundo sabe, en Valparaíso a quién me refiero, a qué jueza me estoy refiriendo, que tiene una denostada, una indisimulada ganas de conciliación. Porque en el fondo no quiere enfrentarse al juicio oral. Entonces somete una presión a las partes desproporcionada porque lleguen a un acuerdo. Fíjese que eso es la publicidad. Todo el mundo, y si uno quiere comprobar si esto es verdad o no, va a la audiencia. Y uno va a la audiencia y ve que el juez, cuando llega el momento, como decía Rodolfo, el juez no participa del litigio, lo dirige. Pero la dirección significa conocer de la litigación oral. Ahí viene también el efecto que yo decía antes, ayer, de la democratización de la justicia. No solo los abogados quedan expuestos, también los jueces quedan expuestos. Esto explica alguna resistencia en el mundo judicial a este tipo de procedimientos. La publicidad tiene ese efecto, pero tiene un efecto muy positivo. La sociedad sabe que se está administrando justicia de calidad. Y por último, fíjese que es parte, y aquí viene la afirmación más compleja, es parte del debido proceso la oralidad. Claro que aquí tengo un problema de tipo positivista. En una cultura jurídica como la nuestra, si no tengo una norma, tengo un problema. No hay ningún tratado internacional, al menos de los americanos, que exija literalmente la oralidad como elemento del debido proceso. Sí la publicidad, sí el juez imparcial, pero no hay ninguno que diga oralidad. Porque los tratados internacionales americanos hablan de juicio, el derecho a ser oído. Yo le contaba a Rodolfo que hay una cuestión bien interesante. Esos tratados, la Convención Americana, traducida al inglés, dice derecho a audiencia. Pero la versión en castellano dice derecho a ser oído. Y ahí hay un problema, porque eso parece ser más bien un problema cultural. Para los latinoamericanos, cuando se redactó esa convención en los 60, derecho a ser oído era poder expresarle al juez, por escrito o por palabra, su argumentación. Para la cultura anglosajona, que es la que construye la idea de debido proceso, derecho a ser oído es derecho a audiencia. Yo solamente les voy a contar, hay un fallo interesante. La Corte Europea
ve un caso de Convención Europea sobre esto. ¿Qué significa el derecho a ser oído? En Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos dice, mire, en un caso laboral a todo esto, dice, la Corte reitera que en procedimiento ante un tribunal de primera y única instancia, el derecho a una audiencia pública, previsto por el artículo 6, que no dice derecho a audiencia, sino a ser oído, oral, incluye el derecho a una audiencia oral a menos que existan circunstancias excepcionales. Fíjese que la Corte Europea dice, donde dice oído, dice audiencia oral. El caso es el caso Miller versus Suecia, del año 2005. Esto es interesante, porque si uno acepta esta argumentación, entonces el estándar de debido proceso exige la oralidad. Y entonces tenemos un problema grave. La oralidad entendida como una garantía básica del debido proceso. Solo termino diciendo una cuestión importante. Nadie, cuando digo debido proceso, oralidad, eso no significa que el procedimiento íntegramente tenga que ser oral. Volvemos a la idea de principio con la que empecé. Significa que la oralidad debe ser la base del juicio. No debe ser todo el juicio. De hecho, en la jurisprudencia norteamericana se entiende que hay una etapa de prejuicio, o en la jurisprudencia europea igual. La preparación del juicio puede ser escrita y eso no vulnera la garantía del debido proceso. El debido proceso exige, si es que uno lo entiende como aquí lo estoy sosteniendo, que la oralidad sea la esencia del juicio. ¿Cuál es la esencia del juicio? La esencia del juicio no es la argumentación jurídica, la esencia del juicio es la producción de la información fáctica, o sea, de la prueba. La esencia del juicio es cómo se produce la prueba. La oralidad es el medio de producción de la información para el juez. Y esa oralidad es componente del debido proceso en la lectura que he estado intentando proponer. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas sobre la exposición de José Luis Ugarte? ¿Ahora? ¿Y qué hacemos? Bien, la reforma procesal laboral nuestra ha diseñado dos procesos, el proceso ordinario y abreviado. En ambos, la única diferencia es que la audiencia de conciliación en el primero es separada de la audiencia de juzgamiento, en la segunda es una sola audiencia que se llama audiencia única. La pregunta en concreto es, en Chile, la etapa de conciliación, no la audiencia, porque la audiencia tiene varias etapas, la etapa de conciliación es una etapa privada o pública, porque en nuestro distrito ha habido un conflicto respecto a una discusión, mejor respecto a que la etapa de conciliación privada da muy buenos resultados, los empleadores, trabajadores expresan sus puntos de vista con mayor confianza y el juez hasta puede un poco aleccionar a las partes de la mejor solución del problema, ¿no? La pregunta entonces en concreto es si es privada o es pública. A ver, la respuesta tiene dos componentes. Formalmente no hay en nuestra reforma la posibilidad de hacer audiencia privada. O sea, todas las audiencias son públicas y la conciliación se lleva a efecto en audiencia, de modo tal que la conciliación es siempre pública. Y esto es con intervención de público, pero más importante es con intervención directa de los intervinientes. O sea, la conciliación se discute entre las partes, el juez intermedia la discusión, opina, acerca, pero es directa. Había una mala práctica antes en nuestro país en relación a la conciliación. El juez lo llamaba a su despacho a uno, abogado del demandante, entonces privadamente le decía a uno, mire, usted va a perder este juicio porque tiene tales y tales condiciones. Entonces, uno salía de ahí
ya, voy a arreglar. Y después llamaba a la contraparte y a la contraparte le decía lo mismo, mire, usted va a perder el juicio, así que mejor llega al acuerdo, en fin, etcétera. Entonces llegábamos los dos de nuevo y estábamos conciliados. Ahora no puede darse eso, porque es público, ¿no? Y entonces cada uno expresa su punto de vista, y esto mejora, si es que no hay conciliación, el resto del debate. Porque ya tenemos clara y hemos verbalizado juez y parte las posiciones. En nuestro país, en la ley antigua, había la posibilidad de juicios reservados, que eran los juicios de acoso sexual, eran reservados. Estaban en una norma procesal, incluso estaba este carácter reservado. Hoy día, en nuestra reforma, todo es público. Por acá. Escuché decir de que los procedimientos por escrito no cumplen con los estándares del derecho a ser oído y por tanto al debido proceso, ¿verdad? Sin embargo, el proceso laboral es un proceso inquisitivo y para Tarufo, procesalista italiano, decía de que un proceso oral o un proceso escrito, al final lo que se busca es la eficacia, y la eficacia se podía llegar con un proceso escrito incluso, y entendiéndose que acá usted lo considera como una vulneración al debido proceso, la oralidad, descartándose en otras palabras el procedimiento por escrito, y entiendo que Tarufo, como procesalista italiano y contemporáneo, no está de acuerdo en todo caso en su totalidad con este término de oralidad. Sí, bueno, yo dije que había un debate. Yo, por cierto, creo que si uno analizara los resultados del procedimiento escrito, los resultados reales, y en el caso chileno sin duda, ahí no había debido proceso. Por varias razones. Lo que no significa que ontológicamente, yo me cuidé de no hacer esa afirmación, de que ontológicamente los procedimientos escritos vulneren, porque sé que eso culturalmente, en culturas donde todo ha sido escrito, es una afirmación excesivamente radical. Pero sí tengo por cierta